Bueno, pues esta mañana, hablando de deudas, hace un momento recuperaba Enrique Galván Ochoa en su comentario la comparecencia de ayer del secretario de Hacienda de México, José Antonio González Anaya, y bueno, pues uno de los temas principales, no el único, tenía que ver precisamente con la deuda en México y la revisión que hacía el secretario de Hacienda sobre el asunto respecto al porcentaje del PIB y todo esto que se está mostrando como una entrega de gobierno en términos de equilibrio financiero del gobierno de Peña al gobierno de López Obrador, según lo que expuso el secretario. Pero hablando de deudas, más allá de la mexicana, que es la nuestra y que desde luego hay que revisarla y analizarla, como lo hizo hace unos días aquí el ex procurador fiscal de la Nación, Reyes Orona, Gabriel Reyes Orona, que dio un panorama muy complicado, muy difícil respecto al tema de la deuda mexicana y hablaba de que había un ocultamiento de algunos elementos para tener la dimensión total de la deuda, pero bueno, quedó ese dicho del ex procurador fiscal en este programa y forma parte de nuestra revisión de estos temas. Hablando de deuda, pero hablando de una cuestión más amplia en términos internacionales, debo decir que está en México Eric Toussaint. Eric Toussaint es un representante, la voz, digamos, que se identifica claramente como representante de una red internacional que ha creado un comité para la abolición de las deudas ilegítimas. Así es. Un comité, así como se escucha, un comité para la abolición de las deudas ilegítimas. Él es uno de los fundadores de este comité, está en México, ha venido a hablar con diferentes espacios académicos y sindicales en México sobre este tema. Y bueno, pues un politólogo, historiador que está en este asunto y que visita México. Y yo le aprecio que esté aquí para hablar de todos estos ángulos que se pueden analizar a nivel internacional y aterrizarlos en casos como el mexicano. Bienvenido, Eric. Gracias por estar aquí en este programa. Buenos días. Buenos días. Déjame acercar el micrófono para que se Sí. escuche bien. Buenos Ujú. días. Bueno, déjame empezar con este concepto. Ustedes determinan crear este comité para la abolición de las deudas ilegítimas. Y mira que tú sabes del tema porque has sido un factor muy importante de asesoría en el Parlamento griego, cuando vino una debacle feroz. Has estado cerca de gobiernos que has asesorado como el de Rafael Correa en Ecuador, también con pesos importantes en materia de economía y deuda. En fin, tu experiencia internacional es muy relevante y estás planteándole al mundo que hay que hacer algo para abolir las deudas ilegítimas. Primero, cuéntanos qué se entiende por deudas ilegítimas. Bueno, yo diría una deuda ilegítima es una deuda que ha sido contratada Pues, para favorecer el interés particular de una minoría privilegiada. Ejemplo, si se socializan las deudas de los grandes bancos privados, como en el caso de Fobaproa, para rescatar a la banca privada, entonces transfiriendo las pérdidas de los bancos privados hacia el tesoro público, es claro que es un acto ilegítimo, porque no hay justificación para, al nivel del interés de la nación, de rescatar a banqueros que son los mismos responsable de una crisis de una gran magnitud que afectó a la nación. Me refiero a lo que ocurrió en México hace 24 años con la crisis del 94, pero eso ocurrió en Estados Unidos, en Europa, después de la crisis de Lehman Brothers en 2008. Hay un aumento tremendo de la deuda pública en los países europeos que rescataron los grandes bancos privados, pero también eso ocurrió en el Chile de Pinochet en los 80, en la Argentina de los años 80 también, en el Ecuador de final de los 90. Bueno, es un ejemplo, pero claro, también contratar deudas para megaproyectos que nos sirven realmente. Hablamos, por ejemplo, megaproyecto de construcción de estadios para Juegos Olímpicos, que sirven solamente unos meses, como ocurrió en Brasil
hace poco, pero ocurrió en el 68 en México, ocurrió en Grecia en 2004. Eso implica, por ejemplo, por el Estado contratar un montón de deuda que sigue pagando 20 años después el pueblo con sus impuestos. Porque hay que entender que el tema de la deuda no es abstracto, no es una cantidad así, un porcentaje del Producto Interno Bruto, no es solamente un porcentaje. El tema es el servicio de la deuda, es decir, ¿cuál porcentaje del presupuesto de la nación es desviado hacia el pago de la deuda? Lo que reduce la posibilidad de garantizar a la ciudadanía una salud pública, una educación de buen nivel, la creación de empleo, etc. Entonces, el tema de las deudas ilegítimas y del pago de un servicio de deuda elevado es muy concreto, porque tiene consecuencia en la vida cotidiana de los ciudadanos de un país dado. Eric Toussaint, y ustedes dicen abolirlo. ¿Cómo? ¿Cómo en un sistema que opera como opera? Bueno, eso es, yo diría, sumamente importante. Es que yo me doy cuenta que a menudo hay una crítica de la deuda, pero no hay un cuestionamiento sobre pagarla o no. Y para mí es fundamental decir que una deuda ilegítima o odiosa no se paga. No hay obligación al nivel del derecho internacional, no hay una obligación absoluta de parte de un Estado de seguir pagando una deuda identificada como ilegítima. Si no pagas esa deuda legítima o ilegítima, Sí. como la quiera ver cada quien, el sistema mismo se encarga de castigarte severamente y acabas pagando y pidiendo Bueno, más. eso, Oye, pagando y pidiendo sí, más. sí. Eso hay que cuestionarlo porque la historia muestra que no es así. No es así. Es que siempre se dice cuando un país está preguntándose si va a seguir pagando o no, Si puede la decidir. idea suspender el pago va a desembocar sobre el caos. Hay que tomar el ejemplo de Argentina. Reciente con Cristina. Pero empezando con 2001. En 2001 hubo un levantamiento popular contra Fernando de la Rúa, que tuvo que huir del Palacio Presidencial en helicóptero, en un contexto en el cual la crisis de la deuda generaba más políticas neoliberales, rechazada por el pueblo. Y para tratar de controlar la situación, respondiendo a una demanda popular, el presidente argentino Rodríguez Sá, que sucedió a de la Rúa, suspendió el pago a la deuda argentina por 80.000 millones de dólares. Fue, hasta ahora, es la suspensión de pago la más fuerte de la historia de los 2 últimos siglos. 80.000 millones de dólares. Entró en suspensión de pago de la deuda con bancos internacionales, una deuda que se había vendida en los mercados financieros, en particular en Wall Street. ¿Y cuál fue la consecuencia para Argentina? Un mejoramiento de la situación económica, porque Argentina, cuando suspendió el pago, estaba en recesión desde hace 33 meses consecutivos. Y suspendiendo el pago, el nuevo gobierno tuvo el margen de maniobra para invertir dinero público en estimular la actividad económica del país. Y también ayudó al movimiento de los piqueteros, a los desempleados, brindando un apoyo financiero para mejorar las condiciones de vida. Eso aumentó la demanda de consumo privado, el Estado invirtió, gastó más dinero, entonces la demanda pública aumentó y eso generó un crecimiento económico de Argentina del 8% anual en 2003, 4, 5, 6, 7, 8. Es decir, un 8%. Un 8% anual. Es decir, en
5 años casi se duplicó el PIB de Argentina. Entonces, como dice el Premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, a menudo la suspensión de pago es el inicio de la recuperación económica. Y esa no se enseña en las universidades. No. Pero es la verdad histórica. Eso dice Stiglitz. Déjame hacer una breve pausa, Eric Toussaint, y volvemos porque, bueno, tú viviste y has vivido casos particulares como el griego, por ejemplo. Ahí hay un buen ejemplo de qué puede suceder cuando una nación verdaderamente vive una debacle y el tema de la deuda es fundamental. Después de la pausa regresamos. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. Bueno, regresamos con Eric Toussaint, especialista y portavoz de la Red Internacional del Comité para la Abolición de las Deudas Ilegítimas, como aquí se denomina el CADN. Hay un pequeño libro o folleto, una mezcla que se llama Genealogía de este comité y de las luchas contra las deudas ilegítimas. Es una entrevista que te hicieron por Benjamín Lemón y te decidieron publicarla de esta manera. También está disponible en todo caso. El caso griego y el caso ecuatoriano son muy importantes. Ambos los conoces de cerca. Cuéntanos qué sucedió con Grecia y cómo se vive en una nación, en un gobierno, en un parlamento, que te tocó más cerca del parlamento, una crisis tan profunda como la griega. ¿Y cómo la sorteas? El caso de Grecia, claro, la crisis explotó en el año 2010, cuando los grandes bancos privados alemanes, franceses, belgas, holandeses, que habían otorgado crédito al sector privado y público de Grecia, suspendieron, yo diría, el crédito. Y Grecia entró en una crisis de refinanciamiento de su deuda. Una deuda inmensa. Una deuda grande. A ver, ¿qué porcentaje del PIB? De algún modo se exageró. Claro, más grande que México, 107% del PIB. México tiene el 45%. En el año 2010. Pero fíjate, Japón tiene una deuda del 230% del PIB. Y Japón no está en una situación de crisis, maneja... ¿Crees que se exageró el tema de la dimensión de la deuda griega? Para mí el tema, claro que hay que reducir de manera radical el peso de la deuda, el peso del servicio de la deuda sobre el presupuesto. Pero sobre todo para mí el tema es la naturaleza de la deuda, no solamente el volumen. Sí, de ver si hay una parte ilegítima, ilegal, odiosa
de esa deuda, porque en este caso no hay obligación de pago, hay que demostrarlo. En el caso griego, para mí era evidente cuando llegó al gobierno la coalición de izquierda radical Syriza, fue electa con mayoría en enero 2015, después de 5 años de política neoliberal brutal, impuesta por la Troika, compuesta por la Comisión Europea, el FMI y el Banco Central Europeo. Es el primer ejemplo de una intervención del FMI en una economía de Europa occidental, tipo lo que ocurrió con México, con Argentina y con países emergentes o en desarrollo. Bueno, con cartas de compromiso para los gobiernos. Tremendas. Exactamente, carta de intención. Carta de intención le llamaban. Y medidas sumamente fuertes. Draconianas. Se redujo el salario mínimo legal de 25%. Se redujeron las jubilaciones de 40%. Se cerraron 1.000 policlínicas, se cerraron escuelas. Es decir, que la gente, el pueblo griego, que tiene 11 millones de habitantes, vio su situación de condición de vida degradarse de manera dramática. Y entonces había la voluntad de la población de Grecia de saber por qué había que seguir pagando a la Troika, al FMI, esa cantidad de dinero. Y la presidenta del Parlamento griego, que se llama Zoe Constantopoulou, me pidió coordinar una comisión de investigación de auditoría de la deuda. Y empezamos nuestro trabajo en abril 2015 con la participación en la actividad inaugural del primer ministro, del presidente de la República, de todo el gobierno. El problema que hubo es que inmediatamente la presión de la Troika, de los acreedores públicos, ha sido sumamente fuerte y chantajearon el gobierno diciendo: ustedes no pueden cuestionar la deuda. Y Alexis Tsipras, el joven primer ministro, tenía 40 años de edad, yo lo conozco personalmente, aceptó el chantaje y no cuestionó la legitimidad de la deuda. Y hubo entonces, yo diría, una contradicción entre el Parlamento y la presidenta del Parlamento, que quería la verdad y cuestionaba la legitimidad de la deuda, y Tsipras, que bajo la presión de la Troika aceptó no cuestionar la legitimidad y finalmente capituló frente a la Comisión Europea, firmando un acuerdo el 13 de julio de capitulación, es decir, firmó un nuevo memorándum con la Troika, con más medidas neoliberales, con todavía una reducción mayor de las jubilaciones, con la posibilidad para los bancos de expulsar a las familias de su vivienda en caso de impago de deuda hipotecaria. Entonces, el ejemplo griego, yo diría, es el ejemplo de lo que no hay que hacer. Es decir, precisamos un gobierno que tiene el coraje de enfrentar la situación y de transparentar las cuentas públicas y con la participación ciudadana demostrar que hay una parte ilegítima de la deuda. Uh-huh. Cuéntanos, Eric Toussaint, del caso ecuatoriano, que también lo viviste de cerca en una lógica de revisión precisamente de la carga de endeudamiento que tenía este gobierno, en este caso encabezado por Rafael Correa. ¿Cómo fue eso? Bueno, Rafael Correa tenía 43 años, fue electo en el año 2006 con varios compromisos. Él se había comprometido
frente al electorado, no firmar el TLC con Estados Unidos, investigar la deuda y no seguir pagando la parte ilegítima, terminar el tratado con Estados Unidos sobre la base militar de Manta, que es sobre el Pacífico, y convocar a una asamblea constituyente. Y durante el primer año concretó estos 4 compromisos y lanzó una comisión de auditoría de la deuda en julio 2007. Y yo hice parte de esa comisión de auditoría con otros expertos extranjeros y con 12 delegados de los movimientos sociales del mismo país, del Ecuador. Feministas, representantes del movimiento indígena, sindicalistas, todos teniendo un conocimiento del impacto del proceso de endeudamiento sobre las condiciones de vida de la gente. Una auditoría ciudadana, es decir, fue una auditoría, se revisó, exactamente. Se revisó la condición de la deuda y se concluyó que era Entonces, una deuda. El proceso era súper interesante porque es una decisión del Ejecutivo, el presidente instituyó una comisión, pero diciendo los miembros de la comisión son delegados de, yo diría, de la sociedad civil de abajo, de gente que vienen siendo miembro de la comisión, representando de alguna manera al pueblo, para a la vez analizar aspectos legales, es decir, cómo se contrató la deuda entre 76 y 2006, si los procesos de contratación de deuda fueron legales, pero también analizar quién se benefició de la deuda, cuál ha sido el impacto ambiental y humano de la acumulación de deuda, cuando se contrata deuda para construir grandes represas, para producir luz eléctrica, cuál es el impacto ambiental, cuál es el impacto humano. Cuando se contrata deuda con el Banco Mundial para precarizar las leyes sobre el mercado laboral. Cuando se contrata deuda para privatizar empresas y despedir a los trabajadores. ¿Cuál es el impacto humano? Entonces, durante 14 meses hemos analizado la contratación de deuda pública por parte del Ecuador durante 30 años. Y después de 14 meses hemos remitido al Ejecutivo y al Gobierno y al Parlamento nuestras conclusiones, 195 páginas de estudio de la deuda con el Banco Mundial, con el FMI, la deuda con los bancos privados, se llama la deuda comercial, en formas de bonos soberano vendido en Wall Street, la deuda bilateral, la deuda entonces del Ecuador con Japón, la deuda del Ecuador con España o con Brasil, y la deuda pública interna. Y hemos identificado deudas ilegítimas y ilegales. El gobierno se reunió, discutió, analizó el informe y decidió suspender de manera unilateral el pago de los bonos que vencían en 2012 y en 2030 a una tasa de interés de 8%. Fue una suspensión unilateral soberana de pago de bonos soberanos, sin pedir a nadie el derecho de hacerlo. El presidente afirmó: no hay obligación internacional de seguir pagando una deuda identificada como ilegal y ilegítima, no la pago. ¿Cuáles serían las razones esgrimidas principales para decir que era ilegítima o ilegal? En ese caso, la manera de emitir la deuda, hubo una complicidad entre grandes bancos internacionales norteamericanas y altos funcionarios de la Hacienda y del Ministerio de Finanzas del Ecuador,
que recibieron comisiones para aceptar Corrupción. corrupción, claro, se enriquecieron aceptando tasa de interés superior a la tasa normal. Y claro, recibieron una parte del dinero, una pequeña parte. No, Y claro, son los banqueros que ellos sí se enriquecieron y eso lo hemos demostrado, es decir, que hemos demostrado porque tuvimos acceso a la documentación gracias al apoyo del presidente que obligó el Banco Central y el Ministerio de Finanzas de abrirnos toda el la información. acceso a toda la O sea, información. Ustedes se metieron a todos los expedientes Claro, y dijeron aquí cómo se contrató la deuda. Incluso cuando hemos empezado el trabajo, claro, altos funcionarios del Ministerio de Finanzas no querían entregar la información. Y el presidente de la República tuvo que intervenir, es decir, tienen la obligación. Si no entreguen la documentación, habrá consecuencias legales. Consecuencias legales para ustedes. Entonces tuvieron que darnos la información. Y eso, esa suspensión, mira, te digo, es un ejemplo, otro ejemplo de puede funcionar. ¿Cómo Ecuador suspendió el pago? ¿Qué pasó con los bonos? Los bancos que tenían los bancos trataron de vender estos bonos sobre el mercado secundario de los bonos. Hay un mercado secundario. Lo vendieron con un descuento de hasta 80% del valor. Después de 7 meses, ¿qué hizo el gobierno? Dijo, bueno, ahora propongo a los tenedores de bonos la recompra. Yo voy a recomprar los bonos a 30% del valor. Los que presentan antes de tal fecha de junio 2009 sus bonos, lo voy a recomprar a 30% del valor. Los que no van a presentar los bonos se quedarán con los bonos. Pueden poner los bonos en el baño, en el cuarto, en el salón, etcétera, y como decoración, pero no van a servir más. Y el Estado pudo recomprar 91% de los bonos con un descuento de 70%, sin tener que pagar el interés de 8% hasta 2012 o 2030. Después de haber hecho la auditoría correspondiente e identificado que esos bonos habían sido constituidos de forma indebida, sí. Entonces ahí hay una actuación gubernamental que dice esos bonos hay que revisarlos y se da una transición, digamos, se da una posibilidad de salir del bono, sí. Y de que el Estado responda por el bono en una dimensión pues castigada con el 30%, pero el asunto estaba puesto, como tú lo mencionas, que el 91% dijo, entrego el bono por 30%, so pena de perderlo. Represalia. ¿Y no hubo represalia? ¿Quiénes eran los tenedores de los bonos, esencialmente? ¿Los bancos? Grandes bancos y fondos de inversiones internacionales. Obviamente, los bonos gubernamentales, ¿entiendes? Claro, son bonos gubernamentales. Entonces, lo concentraron los banqueros y los fondos, con lo cual, bueno, distorsionaron también la lógica del mercado. Sí, claro. Sí, pero por eso, entonces, una investigación, una auditoría es también para identificar cuáles son los tenedores de bonos, quiénes son los que compraron. Gubernamentales. Porque incluso esos bonos soberanos, es decir, emitido en los mercados internacionales, lo que hace México. México de manera permanente refinancia deuda emitiendo bonos, sean internos, sean externos, internacionales, vía Wall Street. ¿Y quién los compra? Fondos de inversión como BlackRock, el más grande del fondos de pensiones como Calpec de California, bancos como Bank of America, BBVA, Santander, etcétera, compran bonos. Incluso, yo diría, el porcentaje más rico de México, yo diría los capitalistas mexicanos, que evaden sus capitales hacia Estados Unidos, hay una fuga de capital, ¿y qué hacen con sus capitales? Compran bonos mexicanos,
porque en general son sus amigos que están en el gobierno y garantizan seguir el pago de la deuda. Por eso es un tema político central. Es que cuando un nuevo presidente llega al poder, como está sucediendo con Andrés Manuel López Obrador, hay una presión sobre él de todas partes, los acreedores, para decir hay que seguir pagando la deuda y hay que mantener los compromisos anteriores. Pero la historia de México, Carmen, es una historia de suspensión de pago, de impagos, de negociación. Incluso el colega fiscal que entrevistaste lo mencionaba. Yo acabo de publicar un libro que se llama Sistema Deuda. México, con Benito Juárez, suspendió y repudió la deuda en 1861, la deuda contratada por el usurpador Zuloaga. Benito Juárez, derrotando a los franceses, repudió la deuda en 1867, la deuda contratada por Maximiliano de Austria con los banqueros franceses. El Congreso mexicano en 1883 volvió a repudiar esas deudas en un decreto ley diciendo nunca más México podrá renunciar al ejercicio de su soberanía cuando se endeuda. Es decir, que nunca más, según esa ley de 1883, México podía aceptar que en caso de litigio con acreedores sea una jurisdicción extranjera que tenga el poder de emitir una sentencia. Es un elemento fundamental de la soberanía. Si como país, emitiendo deuda soberana, aceptas que sea un juez de Nueva York que dicta la sentencia en caso de litigio, estás renunciando al ejercicio de tu soberanía. Es fundamental. Y mira, 1914, Carranza repudia y suspende el pago de la deuda contratada por Huerta. Y México mantuvo el impago de deuda entre 1914 y 1943, con pequeños momentos de pago de unos meses con Obregón, luego con otro presidente, y México estaba en una situación de impago, negociando a veces con el cartel de banqueros internacional, presidido por J.P. Morgan en esa época. J.P. Morgan es todavía el principal banco de Estados Unidos y hace parte de los acreedores de México. Compra bonos de soberanos mexicanos. Y se terminó la contienda con J.P. Morgan y los demás banqueros con una victoria total para México. En 1943, el cartel de banqueros renunció a cobrar 90% de la deuda. México se comprometió a pagar 10% del volumen de la deuda como estaba establecido en 1914 y en la negociación de 1922. Y se negó a pagar intereses atrasados. En realidad pagó por interés atrasado, por concepto de interés atrasado, 1 por 1000 para el periodo 1914-23. 1 por 1000. Y 1% entre 23 y 43. Una victoria total. Y eso permitió a México de tener un desarrollo económico, y México solamente volvió a los mercados financieros en los años 60-70. Durante toda la década de 50, México no pidió prestado dinero a los bancos extranjeros. Financió su desarrollo, porque como no tenía más que pagar deuda, podía, con el ingreso fiscal del petróleo, también de la luz eléctrica, etcétera,
y del crecimiento económico tener los ingresos necesarios para tener un desarrollo económico sin endeudarse al exterior. Es solamente a partir de los 60 que México vuelve a endeudarse, y con el auge del precio del petróleo a partir del 73 aumentó todavía más su endeudamiento y finalmente entró en dificultad de pago y casi default en el 82. Bueno, entonces yo diría mi conclusión es que ahora... Bueno, 82 con una crisis muy fuerte. Con una crisis muy fuerte, una debacle. con un paquete del FMI, y empezaron los 4 décadas después de la bonanza petrolera, vino la debacle. Exacto. Y ahí venía cargada la deuda. Y se impuso el modelo neoliberal, se privatizó la luz eléctrica, Pemex, se redujo masivamente el tamaño de Pemex, y se privatizaron otras empresas públicas y se rescataron bancos con el dinero público. El FOBAPROA del que hablaste hace un momento, y que si hablamos de deuda ilegítima sería importantísimo hacer esa auditoría para ese tramo de la historia, sin la menor duda de lo que ocurrió con ese FOBAPROA. Pero déjame hacer una pausa, Eric Toussaint, para regresar contigo en la parte final de esta conversación. Ya hiciste un recorrido de la historia sobre México muy interesante, sobre estos capítulos que fueron protagonizados por los grandes personajes de la vida histórica mexicana. Déjame ir a la pausa y regresemos con el momento que vive México. Me quedo con lo que narra sobre el caso ecuatoriano. Y bueno, un gobierno que llega como el de López Obrador, después de una elección inédita como la que se vivió el 1 de julio en México, con un triunfo descomunal, porque no se ve todos los días una diferencia de 30% entre el primero y el segundo lugar. 30% de diferencia es que la sociedad dijo, es un cambio de esta manera. Bueno, algo como esto es que tiene que estar pensando el próximo gobierno. ¿Qué tipo de situaciones y de decisiones se pueden y se deben tomar en función de muchos temas? Uno de ellos, el tema de la deuda, y la deuda está hecha de muchas cosas. Así que volvemos después de la pausa, Eric, en la parte final, y escuchamos tu análisis sobre esta parte de México. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com.
Bueno, entramos en la parte final de esta conversación con Eric Toussaint, que bueno, pues está aquí en México como representante y parte de esta red internacional llamada Comité para la Abolición de las Deudas Ilegítimas. Has hecho una revisión, me sorprendes porque yo sabía que sabías del tema México, pero no tan profundamente el tema de la historia de la deuda mexicana y los capítulos que se han vivido respecto a cómo sorteó un conjunto de cosas Benito Juárez, bueno, todo lo que has mencionado es muy importante traer a cuento. Vengamos al 2018 y el momento que se vive de este cambio de gobierno con un Andrés Manuel López Obrador que, bueno, pues tiene un desafío enorme respecto a qué mantener, qué hacer distinto. Hay cuestiones en donde la pregunta es enorme, por ejemplo, si mantiene o no un proyecto como el aeropuerto de Texcoco, por decir un caso muy a la mano, si continúa con una decisión tomada de esta naturaleza o busca una opción distinta. ¿Qué va a hacer López Obrador con varios de los temas que le quedan heredados, ¿no? Las deudas que carga México históricas que se siguen pagando. Tú estás planteando para este gobierno y para los gobiernos del mundo que se tiene que revisar, auditar, para saber que sí y que no. No es que estén ustedes planteando una pelea contra las deudas per se, la naturaleza de las deudas y la razón por las cuales las deudas se contrajeron es el motivo de su discusión. Sí. Por lo tanto, ¿qué es lo que tú planteas hoy a México cuando tenemos este momento? Creo que mi preocupación es a la vez que puede hacer el gobierno y que puede hacer también la ciudadanía de México. Yo diría a la ciudadanía que es fundamental aprovechar ese cambio de gobierno que abre una perspectiva de cambio para cuestionar todo el proceso de endeudamiento, porque entre 82 y 2018 se implementó el modelo neoliberal privatizador con consecuencias graves para la economía y para el pueblo de México, y la sucesión de gobiernos neoliberales y su política generó un aumento de deuda. Y entonces hay que, como ciudadanía, preguntar si es justificado como ciudadano seguir pagando sus impuestos, que es una obligación, si sirve para pagar una deuda espuria, una deuda ilegítima, una deuda odiosa. De ahí la necesidad, yo diría, como ciudadanía, de organizarse, de como ciudadanos hacerse las preguntas. ¿Quién se benefició de la deuda? ¿Quién contrató la deuda? ¿Bajo cuál forma? La tasa de interés aplicada a la deuda. ¿Llegó el dinero o no llegó? ¿Sobre cuál cuentas? ¿Cuál ha sido el impacto ambiental? ¿Cuál ha sido el impacto humano de todo ese proceso de acumulación de deuda? Y de las fraudes, la corrupción, del salvataje bancario, etc. Eso de parte de la ciudadanía. De parte del gobierno, me parece fundamental lo siguiente. Déjame un segundo aquí, perdón que te interrumpa. Sí. De parte de la sociedad, aquí tú estás planteando algo, de parte de la sociedad. Te confieso que no veo ni está en la agenda de la discusión social una cosa como la que tú estás diciendo. Ajá. No veo en el mapa de cosas de México que alguien esté diciendo, a ver, la sociedad que se organice y que exija revisar la legitimidad de las deudas. No se trata de no pagar por no pagar, se trata de identificar y saber qué es lo que se debe pagar y asumir compromisos. Yo no veo en ti ni en quienes están acompañando esta iniciativa que estén diciendo no paguemos todo lo que se debe. No, se debe pagar lo que se contrae como deuda cuando hay condiciones que se justifican. Sí. Pero tú estás diciendo, hay circunstancias en donde la deuda puede tener un conjunto de vicios que tienen que ser identificados y puede ser que la tasa sea la inadecuada porque hubo un acto de corrupción y la tasa es mayor que la que se debe y se tiene que identificar eso. En fin, lo que has explicado. Entonces tú estás planteando aquí que la sociedad se organice y participe y exija que se incorpore de manera práctica
a la propia representación social Sí. cuando se haga la revisión y la auditoría Sí. de la deuda, que eso es lo que tú explicaste en el caso Y ecuatoriano. tú me estás contestando que Que no no está en el sientes mapa. No, no, esto no. en la A ver, sociedad. nadie está, desde mi punto de Sí. vista, por lo menos no en lo que yo veo, nadie está hablando de esto, nadie está diciendo que la Bueno, sociedad se organice. yo diría, yo vine acá con, de Con la idea de, alguna oye, manera, esa con la idea de impresión. que se hable. Sí, pero yo vine como 20 veces en México y desde el año 84. Y yo he vivido incluso momentos como el fraude del 88. Yo estuve en la casa de Cuauhtémoc Cárdenas en el 88. Yo he seguido también lo de Chiapas del 94. Yo estuve en la Convención Nacional Democrática en agosto 94, en el Intergaláctico de 96. Es decir, que he seguido lo que está pasando en México y el rescate del Fobaproa, etcétera, el movimiento del Barzón, que ha sido un movimiento muy importante en su época, de las clases medias. Eh, y estoy de acuerdo, hasta hace poco, el tema de la deuda, la sociedad, los movimientos sociales, hasta ahora no se adueñan realmente del tema. Pero en esa visita me doy cuenta que hay un cambio realmente. La juventud que vino a mis conferencias está súper interesada. Académicos consideran que sí, es un tema central ahora con el cambio de gobierno que va a ocurrir. El Sindicato Mexicano de Electricistas está totalmente convencido y se ofrece para albergar el comité promotor del capítulo mexicano del Comité para la Abolición de las Deudas Ilegítimas. También dialogué con eso, otro vertiente de la deuda, es las deudas privadas ilegítimas, las deudas reclamadas a los usuarios de la luz eléctrica, las deudas reclamadas a los usuarios del servicio de agua, que para mí también hay que investigar la legitimidad, la legalidad de ciertas deudas reclamadas a personas y hogares, sobre todo los del sector popular, que es víctima a veces de exigencias indebidas, de tarifas exageradas a nivel eléctrico y del agua. Pero volviendo al tema de la deuda soberana, yo creo que gente de los movimientos sociales se dan cuenta, escuchando los comentarios en los medios de comunicación, que va a haber un chantaje sobre López Obrador y su gobierno para decir la deuda es más elevada que lo que se había anunciado. Así que los compromisos de aumentar el gasto social ¿sí? Un segundo aquí, perdón. Dijiste, va a haber un chantaje al gobierno de López Obrador y va a darse a conocer que la deuda es más elevada de lo que se había informado. Sí. A ver, ¿cómo? Es que incluso entonces es verdad que la deuda es superior a lo que se dice. A lo que se dice. Eso, claro. Eso. Pero de algún modo se va incluso cuidado con cuál es el sentido de ahora decirlo. Tiene un elemento de chantaje, de decir, bueno, es decir, claro, hay una obligación del nuevo gobierno de asumir las deudas, puede denunciar la falsificación de los datos oficiales y cifras oficiales, pero tiene que asumir esa deuda. Entonces, para mí, la ciudadanía, una parte de la ciudadanía, todavía minoritaria, estoy de acuerdo, y sindicatos y movimiento popular se dan cuenta que hay que decir algo al respecto. Y del parte del gobierno creo que sería adaptado a la situación, de decir, bueno, no estamos enfrentando una situación en la cual se ve que la deuda es superior a lo que se había anunciado. Y
tenemos que auditarla. Hay que transparentar las cuentas públicas. Tenemos que revisarla. Y nosotros como gobierno lanzamos un proceso y llamamos a la ciudadanía a brindar su apoyo. Hay juristas constitucionalistas, economistas de las finanzas internacionales, auditores de cuentas públicas, pero también sectores sociales víctimas de la política neoliberal. Toda esa parte de la sociedad civil puede brindar su experiencia, su conocimiento al ejercicio democrático fundamental de revisar las deudas reclamadas al país. Y yo diría entonces, ¿qué hacer? Ya hay un momento decisivo, es decir, o el gobierno va a reconocer sin más, o va a decir, cálmense, vamos a auditar las deudas. Ese es un tema del que no he oído que se hable. Y mientras se hace el proceso de auditoría, no vamos a reconocerla per se, todo ese montón de deuda, porque no hay una obligación total de seguir el pago. Imaginemos cosas, Eric Toussaint. Supongamos que Andrés Manuel dice lo que tú planteas, que no acepta de inmediato todo el conjunto de deuda que haya, de todo tipo, y simplemente la admite y procede a pagar. Sino que dice, no, déjenme, voy a revisar, voy a auditar la gama enorme de tipos de deuda que existen. Si eso hace Andrés Manuel y anuncia las cosas como tú dices, dirán algunos, se enloquecerán los mercados. Claro, siempre... Se perderá el equilibrio, se perderá el equilibrio, habrá una fuga de capitales, puede haber muchas cosas porque puede ser interpretado como una señal de enorme riesgo. Bueno, entonces, a ver, vamos al claro, tema. Estoy de acuerdo. De enorme riesgo para una estabilidad que han cuidado con pinzas. Aquí hemos jugueteado con la expresión de una transición de terciopelo, o como diría mi querido Enrique Galván Ochoa, una transición de seda y armiño, porque en el tema económico lo han transitado así. Si llegara a decir López Obrador sobre el tema de la deuda, paren las prensas, vamos a revisar si sí o si no, o qué sí y qué no, o cómo pagamos lo que nos han dejado aquí heredado, ¿qué efectos traerá en los equilibrios, en los mercados que son siempre nerviosos? Podemos preguntarnos si él asume, podemos hacernos la otra pregunta. Venga. Si él asume totalmente las deudas, sí. ¿Cuál va a ser su margen de maniobra para realmente cambiar las cosas? Casi nula o nula. Nulo. Y además... Bueno, hay que ver el presupuesto. Oye, hay que ver el presupuesto. No tiene ni medio gramo para moverse. Está totalmente enganchado. Y además, ¿cuál garantía de no enfrentar de todo modo una desestabilización? ¿Cuál es la garantía? Cuando estamos... Dirán los mercados, la garantía es que no haga olas, que transite en la lógica de lo que ya está establecido. Pero, mira, Turquía, Argentina, pagan sus deudas, están totalmente fragilizadas, totalmente en crisis. Y Macri es el que dijo, yo estoy pagando más que pagaba Cristina Fernández. Entonces... se puso muy bien con los mercados y a pesar de esto, Argentina está atravesando una crisis total. Macri ha hecho las cosas más tremendas, ha recortado su gabinete a la mitad, ha mandado todas las señales, pero no le responden los mercados. Se comportó de manera responsable frente a los mercados. Sí. Los mercados se ponían contentos y a pesar de esto, hay una fuga masiva de capital y Macri llamó al FMI. Primero pidió 50,000 millones de dólares, ahora pide 7,000 millones adicional. No digo que eso va a ocurrir en México. Lo que estoy diciendo es que no es porque un gobierno dice voy a respetar los mercados, voy a comportarme de manera responsable con las finanzas públicas que eso ocurre. Hay factores incluso exógenos. Cuando la Reserva Federal de Estados Unidos va a seguir aumentando la tasa de interés en Estados Unidos, ¿tú crees que los capitales que están en México
no van a pensar que es mejor migrar masivamente hacia No, Estados Unidos para tener... Sí. Bueno, entonces eso plantea control de movimiento de capital. No te estoy hablando de las remesas mandado por la gente migrantes, eso, claro, Seguirá. eso Es seguirá. Te hablo de control pilar de capital, es decir, Sí. transacciones sobre volumen importante. Eso hay que controlarlo. Y eso, yo diría, es una decisión para mí importante, pero eso, claro, entra en contradicción con el Tratado de Libre Comercio y Libre Intercambio de Capital, etcétera. Entonces, creo que es muy complicado afirmar al mismo tiempo voy a cambiar fundamentalmente las cosas para el pueblo y asumir sin cuestionar el pasado. Tú no puedes asumir, además no es el gobierno que va a asumir la carga, es el pueblo. Sí, ¿quién va a pagar? Porque son los impuestos que Sí. sirven a pagar la deuda. Y entonces para mí el cambio de gobierno implicaría de parte del gobierno de decir, necesito tiempo para investigar, es un problema sumamente importante. Y hago la auditoría y a ver si se combina con una moratoria o decir, bueno, hago los pagos inmediatos, pero es complicado porque, claro, para poder seguir pagando hay que refinanciar. Cuando hay suspensión de pago, los mercados se agitan, pero como estás en suspensión de pago, ahorras el dinero y no tienes que refinanciar porque estás en default. En las experiencias que has vivido, la suspensión de pagos se da a consecuencia de una revisión o auditoría o previo a la auditoría o durante la auditoría. ¿En qué punto? Hay varias ya en una estrategia de esta naturaleza, que sí, es la claro. que tú estás planteando, que esa es una cuestión que merecerá una discusión muy amplia, pero bueno, enfocando en lo que está, hay varios en lo que estás planteando de que se requiere hacer una autopsia, una auditoría, una auditoría, la suspensión de pagos tendría que ser consecuencia de que determines con todos los pelos de la burra en la mano que esta deuda o este pedazo de deuda es ilegítima. Para llegar al punto de no pagar, tiene que venir todo este proceso. ¿O cómo fue en Ecuador? ¿Fue antes o fue después? En Ecuador, claro, en el caso del Ecuador es claro. Ecuador tenía como pagar la deuda, porque el precio del petróleo era alto, 2007, 2008, pero el gobierno quería más margen de maniobra para gastos sociales para y su mejorar proyecto de gobierno. ¿Qué es lo que no va a tener Andrés Manuel cuando venga el presupuesto? Asumir sus compromisos, sí. Y fue una decisión entonces anunciada, pero claro, como resultado de la auditoría. En el caso de Argentina... Como resultado de la auditoría. Sí, como resultado. Una auditoría que se llevó, dijiste... 14 meses. 14 meses, un estudio voluminoso de cada uno de los fragmentos de la deuda, digámoslo así. No fue una cosa cualquiera. 14 meses de una revisión con organizaciones y con especialistas y con gente que se involucró en las auditorías y con los archivos abiertos. Sí. Y los expedientes abiertos, los documentos, como lo dijiste, ¿no? Entonces, el gobierno de México tiene las mismas condiciones si quiere hacer lo que hizo Correa y el gobierno del Ecuador en esa época. En el caso de Argentina, ellos suspendieron el pago porque no tenían más dinero en el tesoro público y se declararon en default. Entonces ahí escenarios diferentes, pero... Sí, ahí no era resultado de una auditoría, era que no tenían para pagar. Sí. Que ese es diferente. Correcto. Pero resultó bien. Argentina no regresó hacia los mercados financieros hasta Macri. Y es un desastre.
Macri emitió bonos a 100 años y se presentó como es una maravilla. Si los compradores de bonos aceptan un bono a 100 años, es decir, que tiene una confianza total Infinita. en el gobierno, infinita, eterna, y eso, hay que ver la situación actual, es un desastre. Entonces, más bien, como, repito, como lo dijo Stiglitz, Premio Nobel de Economía, estudiando la suspensión de pago, él dice, la suspensión de pago es el inicio de la recuperación económica. Y lo dijo estudiando, por ejemplo, la suspensión de pago que hizo Rusia en 98. Lo escribió al inicio en 2002-2003, después de la suspensión de pago de parte de Rusia y después de la suspensión de pago de parte de Argentina. Y es el resultado de un análisis amplio de varios escenarios y situación concreta. ¿Qué papel, Eric Toussaint, debe jugar en este momento transicional el Congreso? Estamos cerca de que venga la discusión del presupuesto. Ajá. Y vamos a ver qué pasa ahí, porque va a crujir, aquello tiene que crujir, porque al final de cuentas es el gobierno que sale de Peña Nieto y el gobierno que entra con una mayoría ahora absoluta de la Cámara, en donde los que van a estar discutiendo el presupuesto se van a dar cuenta, si no es que ya desde luego lo saben, el escasísimo margen de maniobra que tienen. El presupuesto está totalmente encadenado a los compromisos que ya se han asumido desde hace varios años, y por lo tanto los elementos que tenga un gobierno que está por estrenarse son mínimos. En ese contexto, cuando se debata el presupuesto y crujan las maderas, es en donde puede venir el planteamiento de, bueno, a ver, vamos a revisar elementos como este. Claro. Y entonces el papel del Congreso aquí va a ser, pues, fundamental, sí, supongo. Claro. Los congresistas tienen una responsabilidad muy alta y incluso yo diría, esa auditoría, el Congreso tiene que involucrarse. Y, por ejemplo, y la Corte Constitucional, no sé si se llama... Suprema acá. Corte de Justicia. Porque hay que también averiguar si en el proceso de contratación de deuda se respetó la Constitución mexicana, porque te puedo afirmar que en varios casos, auditando procesos de endeudamiento, hemos podido demostrar que era anticonstitucional la manera de contratar deuda. Porque en varias constituciones, por ejemplo, se escribe de manera muy clara: en ningún caso el país puede renunciar al ejercicio de su soberanía. Y si el mismo gobierno emitiendo deuda o el ministro de Finanzas dice, en caso de litigio, es Nueva York que decide, es anticonstitucional, no tiene el derecho de hacerlo. Y entonces papeles... habría que analizar también ese aspecto. Y los congresistas, claro, tienen que analizar si se ha respetado la ley, si se ha respetado el presupuesto que se había adoptado, porque a veces se adopta un presupuesto, se adopta tal porcentaje para el pago de la deuda y después te das cuenta que en el ejercicio real del manejo de las finanzas públicas no se respetó el presupuesto. Entonces, para mí también la auditoría tendría que llevar a cabo, llevar a altos funcionarios o exmiembros del gobierno si han actuado de manera ilegal, si se han enriquecido de manera ilegal, llevarles a la justicia. Eso es también fundamental. Si quieres poner fin a la corrupción, si los que son los corruptos son amnistiados o exentos de juicio, y no hay ninguna razón de pensar que no va a seguir el sistema de la corrupción a alto nivel. Si no hay casos realmente de represión, claro, respetando el derecho a la defensa de los presuntos
responsable de delicto. Pues todo a la mesa, Eric Toussaint, te agradezco muchísimo que hayas estado en este estudio para plantear estas ideas que, bueno, sí, pues se colocan en un momento donde la sociedad mexicana, el próximo gobierno, los opositores, todo el mundo, tenemos preguntas abiertas sobre cómo deben ser las cosas. Lo único que quedó claro, me parece, a la hora de revisar las elecciones recientes en México, es que la sociedad mayoritariamente dijo hay que hacerlo diferente. Hay un ya basta de un conjunto de cosas que pueden incluir muchos elementos que tienen que ver con la corrupción, con la violencia, con cosas que no quedan claras. Y bueno, ese mandato está ahí a través de las urnas, y lo que venga debe contemplar pues experiencias internacionales, la propia historia de México, la necesidad de revisar qué sí y qué no debe continuar como estaba antes, qué sí y qué no debe cambiar y cómo debe cambiar. Todo eso es precisamente lo que hoy México está planteándose a sí mismo en un desafío muy grande. Así que en uno de los capítulos que tienen que ver con cosas fundamentales como el endeudamiento de un país, viene Eric Toussaint y dice, a ver, sería bueno que ustedes empezaran a hacer cosas como auditorías. No para prejuzgar. No se puede decir la deuda de México es ilegítima o toda la deuda de México es ilegítima, se tiene que partir de la pregunta. Exacto. Se tiene que partir de la necesidad de revisar lo que tú estás planteando como un derecho de una sociedad y de un Estado que va a tener un giro político muy trascendente sobre este y otros temas. Que sí y que no seguimos haciendo como se hacía. Que sí y que no debe hacerse diferente. Así que aquí dejas, mi querido Eric Toussaint, un tema muy fuerte, un tema muy relevante, y estamos cerca de una discusión presupuestal que me parece que ese es el lugar indicado para discutir cosas como las que tú has venido a plantear aquí, a este programa, que te agradezco mucho. Estuviste con el SME, estuviste en la UNAM. Cuéntame dónde estuviste en estas últimas horas de tu visita a México. Vienes de Bélgica, bueno, ¿no? En la UNAM también. Con los universitarios, el sindicato. Con los sindicato universitario, con muchos jóvenes estudiantes, tanto en humanidades como en economía, con académicos, con muchos profesores, sea en ingeniería, en economía, en humanidades o sociología, y yo veo una voluntad de involucrarse y de decir presente para o dispuesto, ser parte de un proceso. incluso con funcionarios que se comunicaron conmigo diciendo queremos la verdad, queremos colaborar con esclarecer, transparentar ¿Funcionarios las del cuentas. futuro gobierno o del actual? Funcionarios que van a seguir, que están en el aparato del Estado y pero que sirven el gobierno actual y cuando va a cambiar el gobierno seguirían como funcionarios normalmente. Claro, Sí. los funcionarios del Estado mexicano que bueno, sabes, en mi experiencia de Grecia, por ejemplo, cuando hemos empezado la auditoría, hubo como un alivio, una expectativa enorme en los servicios jurídicos del Parlamento griego. Muchos expertos en auditoría del presupuesto de la República Griega vinieron y dijeron, nos impedían decir la verdad. Con ustedes ahora tenemos la posibilidad de decir la verdad. Gente del Instituto de Estadísticas también. Así dijeron. No, claro, nos porque impedían decir la verdad. Hay gente totalmente honesta que no pueden decir la verdad porque sus jefes hacen parte del sistema. Pero si el nuevo gobierno dice, pueden decir la verdad, le llamamos a decir la verdad. Decir la verdad. Deben decir la verdad. Eso puede desembocar sobre un proceso, una dinámica muy interesante.
Un cambio dramático sería en ese sentido, y bueno, pues estaremos al pendiente de, obviamente, lo que está transitando México, y pues seguiremos en contacto, si me lo permites, en estas charlas que hoy nos has compartido, y que bueno, pues seguiremos en esta necesaria revisión y discusión de temas trascendentes como estos que has plantado. Gracias por estar aquí, Eric Toussaint. Gracias por la invitación, tu visita a ha México. sido un placer. Igualmente, gracias, Eric. Hacemos una